La luz de la mañana atravesaba las cortinas simples de la pequeña habitación. Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como Papa Francisco, preparaba su café matutino con la misma sencillez de siempre. Desde que se convirtió en el líder de la Iglesia Católica en 2013, construyó una imagen de hombre desprendido de bienes materiales, sorprendiendo al mundo con su postura diferente a la de los papas anteriores. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Francisco siempre fue conocido por su vida austera. Como arzobispo, ya había impresionado a muchos con sus elecciones de vida simple. Cocinaba sus propias comidas, utilizaba transporte público y vivía en un modesto apartamento, muy diferente del estilo de vida esperado para un líder religioso de alta jerarquía. Al llegar al Vaticano, rechazó vivir en el lujoso Palacio Apostólico. En su lugar, eligió la Casa Santa Marta, una residencia simple dentro de los muros del Vaticano, donde convive cerca de otros sacerdotes y funcionarios. Su mesa es modesta, sus vestimentas son discretas y sus gestos demuestran permanente preocupación por los más pobres y marginados. Pero detrás de esa imagen de simplicidad, existe una realidad compleja. La Iglesia Católica, que Francisco lidera, es una de las instituciones más ricas e influyentes del planeta. Su patrimonio es algo que pocos realmente conocen o comprenden en su totalidad. Siglos de acumulación de propiedades, obras de arte, inversiones y donaciones construyeron una fortuna impresionante. El contraste es evidente. Un papa que predica el desapego material, pero que preside una organización con recursos financieros gigantescos. Propiedades esparcidas por el mundo, obras de arte incalculables en el Vaticano, inversiones en diversos sectores económicos, todo esto forma el patrimonio de la Santa Sede. Francisco parece estar constantemente en una batalla interna. ¿Cómo liderar una institución tan rica, siendo él un defensor de los pobres? ¿Cómo conciliar el inmenso patrimonio de la Iglesia con su discurso de simplicidad y combate a la desigualdad? Estas contradicciones lo acompañan desde el inicio de su pontificado. Sus defensores argumentan que ha usado la influencia y los recursos de la Iglesia para promover causas sociales, defender a los más vulnerables y criticar el sistema económico global. Sus críticos, por otro lado, cuestionan la real capacidad de transformación dentro de una estructura tan antigua y tradicionalmente conservadora. La complejidad detrás de la figura del Papa Francisco era mayor de lo que parecía a primera vista. Una historia de simplicidad, pero también de poder. De humildad, pero también de riqueza. Un hombre dividido entre su ideal personal y la realidad de la institución que lidera. Y fue justamente esa complejidad que comenzaría a ser desvelada en los próximos capítulos. ¿Qué realmente existía detrás de aquella imagen de simplicidad? ¿Qué secretos financieros permanecían ocultos en las bóvedas del Vaticano? Los pasillos silenciosos del Vaticano guardan más que secretos históricos. Guardan una realidad financiera que pocos logran comprender en su totalidad. En el corazón de este pequeño estado-ciudad, un complejo sistema económico mueve millones de dólares todos los días, muy por encima de lo que cualquier persona podría imaginar. A diferencia de otras instituciones religiosas, el Vaticano opera como un Estado soberano. Sus recursos no se limitan solo a donaciones de fieles u ofrendas de misas. Son inversiones sofisticadas extendidas por todo el mundo. Acciones en empresas internacionales, propiedades en lugares estratégicos, reservas de oro y aplicaciones financieras componen un portafolio impresionante. Los números son realmente sorprendentes. El presupuesto anual del Vaticano supera los 300 millones de dólares americanos. Pero ese valor es solo la punta del iceberg. El patrimonio total se estima en más de 4.000 millones de dólares americanos, sin contar los inmuebles históricos y las obras de arte incalculables que forman parte del acervo de la Iglesia. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa, sabía que enfrentaría un desafío hercúleo. La máquina financiera del Vaticano estaba lejos de ser transparente. Escándalos de corrupción, lavado de dinero y mala administración manchaban la imagen de la institución durante décadas. Francisco decidió que era hora de cambiar. Sus primeras acciones fueron quirúrgicas. Nombró comisiones independientes para investigar las finanzas de la Santa Sede. Trajo especialistas en economía y auditoría de fuera de la estructura tradicional del Vaticano. Su objetivo era claro: transformar el sistema financiero de la Iglesia, volviéndolo más transparente y ético. Los desafíos eran inmensos.
Décadas de prácticas oscuras no se corregirían de la noche a la mañana. El Banco del Vaticano, conocido como Instituto para las Obras de Religión IOR, era particularmente complejo. Fundado en 1942, el banco había sido utilizado a lo largo de los años para operaciones financieras no siempre muy claras. Francisco comenzó a implementar cambios profundos. Cerró cuentas sospechosas, redujo el secreto bancario y comenzó a seguir estándares internacionales de cumplimiento. Su meta era transformar la imagen del Vaticano de un centro de poder económico oscuro a una organización financieramente responsable. Pero no todos dentro de la estructura vaticana apoyaban estos cambios. Había una fuerte resistencia de sectores conservadores que veían las reformas como una amenaza a los privilegios históricos. Francisco necesitaría toda su determinación para superar estas barreras internas. Lo que pocos sabían era que esta batalla financiera sería apenas el comienzo de una transformación mucho más profunda. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos en las cajas fuertes del Vaticano? ¿Qué más descubriría el Papa de los pobres durante su investigación? Los ojos de Jorge Mario Bergoglio recorrían las paredes del Museo del Vaticano como si cada centímetro guardara una historia. Y de hecho guardaba. Allí, no eran solo obras de arte. Eran testigos vivos de siglos de historia, cultura y poder de la Iglesia Católica. La colección del Vaticano es algo que desafía la imaginación. Obras maestras de artistas que transformaron el arte mundial están allí preservadas: Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Caravaggio. Cada pincelada, cada escultura cuenta más que una historia artística, cuenta una narrativa de poder, riqueza e influencia. La Capilla Sistina, joya de la corona de este acervo, es por sí sola un patrimonio inestimable. El techo pintado por Miguel Ángel, con su complejidad y belleza, representa mucho más que una obra de arte. Significa miles de millones de dólares en valor cultural y turístico. Millones de visitantes recorren anualmente esos corredores, pagando altos valores para contemplar esas obras magníficas. Francisco sabía que esas obras no le pertenecían personalmente. Como jefe de Estado del Vaticano, tenía autoridad sobre ellas, pero no propiedad individual. Era un guardián, no un dueño. Un detalle importante que lo diferenciaba de muchos líderes religiosos que transformaban patrimonios públicos en propiedades personales. Los números son impresionantes. Se estima que solo el acervo de arte del Vaticano valga decenas de miles de millones de dólares. Pinturas, esculturas, manuscritos, reliquias, cada pieza carga un valor histórico y financiero incalculable. Muchas de esas obras son únicas en el mundo, fruto de siglos de mecenazgo artístico de la Iglesia. Durante siglos, la Iglesia Católica fue la principal financiadora de las artes en Europa. Papas, cardenales y obispos encargaban obras a los mayores artistas de la época. Miguel Ángel pintando el techo de la Capilla Sistina, Rafael decorando los aposentos papales, todo financiado por la institución que Francisco hoy lidera. Pero había un conflicto interno constante. ¿Cómo liderar una institución con un patrimonio artístico tan valioso, predicando simplicidad y combate a la desigualdad? Francisco intentaba transformar esa contradicción en un mensaje de preservación cultural y educación. Él veía esas obras no como un símbolo de riqueza, sino como un patrimonio de la humanidad. Un acervo que necesitaba ser preservado, estudiado, compartido. No como trofeos de poder, sino como ventanas para la comprensión de la historia humana. ¿Qué más guardarían esas paredes? ¿Qué secretos permanecerían ocultos entre telas, esculturas y manuscritos? La historia detrás de esas obras estaba lejos de ser completamente revelada. El estacionamiento del Vaticano guardaba un secreto que pocos conocían. Entre coches blindados y vehículos de protocolo, un Renault 4 de 1984 llamaba la atención. No por su elegancia, sino por su historia improbable, era el coche preferido del Papa Francisco. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa, el mundo esperaba ver otro líder religioso en lujosas limusinas. Pero Francisco desafió todas las expectativas. Su primer coche papal fue aquel Renault 4, un regalo que simbolizaba su filosofía de simplicidad. Un vehículo antiguo, simple, casi surreal para alguien en su posición. Pero la historia de los vehículos papales va mucho más allá de aquel Renault desteñido. El Vaticano mantiene una flota impresionante de automóviles,
cada uno con su propósito específico. El papamóvil oficial, un Mercedes-Benz modificado, representa el punto más alto de esa colección. Blindado, con vidrios especiales y estructura de seguridad, es usado en eventos públicos, transportando al Papa en medio de multitudes. Francisco no se limitó al Renault. Utilizó también un Fiat 500L, un Ford Focus e incluso un Dacia Logan. Cada elección era un mensaje. Mientras sus antecesores usaban coches de lujo valorados en cientos de miles de dólares, él optaba por vehículos simples y funcionales. Los papamóviles tienen una función que va más allá del transporte. Son símbolos de poder, seguridad y diplomacia. Diseñados para proteger al líder de la Iglesia Católica, esos vehículos cuestan fortunas. Un solo papamóvil puede valer más que muchas casas juntas, con sistemas de seguridad complejos y tecnología de punta. Pero Francisco siempre fue diferente. Su simplicidad era un contraste gritante con la suntuosidad tradicional del papado. Él veía los coches no como símbolos de estatus, sino como herramientas para cumplir su misión. Cada vehículo era elegido con un propósito: proximidad con las personas, simplicidad, mensaje de humildad. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad, existía una complejidad fascinante. El Vaticano mantenía una flota de vehículos de altísimo valor. Coches diplomáticos, vehículos de seguridad, automóviles para diferentes ocasiones. Cada uno de ellos representaba una inversión significativa. La contradicción era evidente. Un papa que predicaba simplicidad, pero que lideraba una institución con recursos para mantener una flota de vehículos de alto estándar. Francisco parecía estar constantemente navegando entre dos mundos, el de la tradición vaticana y el de su visión personal de simplicidad. ¿Qué otros secretos aún estaban escondidos en los bastidores del Vaticano? ¿Qué otros contrastes aguardaban para ser revelados? Los pasillos eran interminables. Estanterías que se elevaban hasta el techo, cubriendo paredes de mármol, guardaban secretos de siglos. La Biblioteca Apostólica Vaticana no era solo una biblioteca. Era un portal al conocimiento humano, un tesoro que desafiaba la imaginación. Fundada en el siglo XV, la biblioteca cargaba consigo una historia tan rica como sus volúmenes. Más de 1,1 millones de libros, 75.000 manuscritos y 8.000 incunables, libros impresos antes de 1501. Entre los tesoros más preciosos estaban manuscritos originales de Aristóteles, correspondencias de santos, documentos históricos tan raros que su existencia era casi un mito. Algunos de esos documentos eran tan antiguos y frágiles que apenas unos pocos eruditos podían siquiera tocarlos. Francisco veía esta biblioteca más que un depósito de libros. Era un patrimonio de la humanidad, un repositorio de conocimiento que necesitaba ser compartido. A diferencia de sus antecesores, que mantenían el acervo prácticamente intocable, él apoyó un proyecto audaz: la digitalización de parte del acervo. La idea era simple, pero revolucionaria. Hacer accesible al mundo lo que antes era exclusivo de pocos eruditos y religiosos. Manuscritos raros, documentos históricos, obras únicas podrían ahora ser consultados por cualquier persona con una conexión a Internet. Pero no todos dentro del Vaticano apoyaban esta apertura. Había una tradición secular de secreto, de preservación restringida. Muchos veían la digitalización como un riesgo, tanto para la preservación física de los documentos como para la protección de informaciones sensibles que podrían estar contenidas en esos volúmenes. Francisco argumentaba que el conocimiento no debería ser prisionero. Que la Iglesia tenía la responsabilidad de compartir su riqueza intelectual con el mundo. Cada documento digitalizado era como una ventana abriéndose, permitiendo que millones de personas alrededor del globo tuvieran acceso a tesoros antes restringidos. La biblioteca guardaba más que libros. Guardaba secretos. Historias de civilizaciones, registros de conflictos, documentos que podían cambiar completamente la comprensión de momentos históricos. ¿Cuántos misterios aún permanecían ocultos en esas estanterías que más podría ser revelado cuando las puertas de aquella biblioteca secular finalmente se abrieran completamente el Instituto para las Obras de Religión? Conocido simplemente como IOR, no era solo un banco. Era un enigma financiero que intrigaba al mundo. Ubicado en el corazón del Vaticano,
Administraba cerca de $5.000 millones americanos en activos, una fortuna que desafiaba la imaginación de cualquier persona. Creado originalmente para administrar los recursos de la Iglesia Católica, el banco cargaba consigo una historia repleta de escándalos y misterios. Décadas de denuncias de corrupción, lavado de dinero y operaciones financieras oscuras habían manchado su reputación. Era como una fortaleza financiera rodeada de secretos, donde pocos lograban realmente entender lo que sucedía detrás de sus paredes. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa, sabía que el banco sería uno de sus mayores desafíos. Francisco no era solo un líder religioso, sino un reformador determinado a limpiar la imagen de la institución. Desde 2013, inició una verdadera revolución en la estructura financiera del Vaticano. Los cambios fueron drásticos. Empleados antiguos fueron despedidos, cuentas sospechosas fueron cerradas, y un nuevo sistema de cumplimiento fue implementado. Era como si una luz fuerte finalmente iluminara los rincones más oscuros de aquella institución financiera. Varios empleados fueron no solo despedidos, sino también procesados por irregularidades. La transparencia se convirtió en la palabra de orden. Francisco quería transformar el IOR de un banco rodeado de misterios en una institución financiera moderna y respetable. Trajo auditores internacionales, implementó nuevas reglas de gobierno y comenzó a seguir estándares internacionales de control financiero. Pero la resistencia era grande. Muchos dentro del Vaticano veían estos cambios como una amenaza a los privilegios históricos. El banco había sido durante décadas un instrumento de poder, utilizado para negociaciones discretas y movimientos financieros complejos. Transformarlo sería como intentar cambiar la propia estructura del Vaticano. Las investigaciones revelaron una red de conexiones financieras impresionantes. Cuentas secretas, inversiones en paraísos fiscales, transacciones que atravesaban continentes. Cada documento descifrado era como una capa de una cebolla siendo pelada, revelando secretos cada vez más profundos. Francisco sabía que la batalla sería larga. Reformar una institución con siglos de historia no sería algo simple o rápido. Pero su determinación era inquebrantable. Él veía el banco no como un instrumento de poder, sino como una herramienta para el bien social, para ayudar a los más necesitados. ¿Cuántos secretos aún permanecían ocultos en las bóvedas del Banco del Vaticano que más podría ser revelado en esta guerra contra la corrupción? Roma, Londres, París, Nueva York, Buenos Aires. En cada una de estas ciudades, la Iglesia Católica posee un patrimonio inmobiliario que desafía la comprensión. Decenas de miles de propiedades dispersas por el mundo, un imperio de piedra y concreto construido a lo largo de siglos de historia. Jorge Mario Bergoglio observaba esos números con una mezcla de admiración y preocupación. La Iglesia no era solo una institución religiosa. Era uno de los mayores propietarios de inmuebles del planeta. Cada edificio, cada terreno, cada propiedad cargaba consigo una historia compleja de poder, influencia y, muchas veces, especulación inmobiliaria. Las propiedades no eran solo símbolos. Generaban renta sustancial. Hoteles, instituciones educativas, edificios comerciales, residencias, todo se transformaba en fuente de ingresos. Un complejo sistema de alquileres y concesiones hacía del patrimonio inmobiliario una máquina financiera impresionante. Pero Francisco siempre fue crítico de esa lógica puramente mercantil. Desde el inicio de su pontificado, defendía que las propiedades de la Iglesia deberían servir a un propósito social mayor. No solo generar lucro, sino contribuir al bien común, a la reducción de la desigualdad. En diversos discursos, criticó abiertamente el uso especulativo de inmuebles. Argumentaba que la Iglesia debería usar su patrimonio para ayudar a los más necesitados. Convirtió algunos edificios en refugios para refugiados, otros en centros comunitarios, siempre buscando transformar propiedades en instrumentos de transformación social. La resistencia era grande. Muchos dentro de la estructura vaticana veían esas propiedades como patrimonio intocable, fuente de ingresos y poder. Transformarlas significaba desafiar décadas de tradición y modelo económico establecido. Las propiedades iban mucho más allá de simples metros cuadrados. Cada inmueble guardaba una historia. Conventos históricos, terrenos en lugares estratégicos, edificios en el corazón de grandes metrópolis.
Un patrimonio construido a lo largo de siglos de influencia y poder de la Iglesia Católica. Francisco veía esa realidad como una gran responsabilidad. ¿Cómo liderar una institución con tal patrimonio inmobiliario, predicando simplicidad y combate a la desigualdad? ¿Cómo transformar propiedades en instrumentos de justicia social? ¿Cuántas historias podrían contar esas paredes? ¿Cuántos secretos permanecerían ocultos en esos miles de inmuebles dispersos por el mundo? La sala de protocolo del Vaticano guardaba una historia singular. Regalos de todos los rincones del mundo se acumulaban, cada uno con su propia narrativa diplomática. Jorge Mario Bergoglio nunca fue alguien atraído por bienes materiales, pero como líder religioso y jefe de Estado, recibía constantemente donaciones que desafiaban cualquier concepción de simplicidad. Los regalos eran variados e impresionantes. Relojes de lujo que fácilmente podrían costar decenas de miles de dólares. Esculturas en oro y plata, tan trabajadas que parecían más obras de arte que meros objetos. Camisetas de fútbol autografiadas por jugadores mundialmente famosos. Cada ítem era un símbolo de respeto diplomático, un intento de conexión con el líder de la Iglesia Católica. El regalo más inusual tal vez haya sido un Lamborghini Huracán. Un coche deportivo para quitarse el aliento, símbolo máximo de lujo y ostentación. Cualquier otro líder probablemente lo guardaría como trofeo. Pero Francisco tenía otros planes. Subastó el vehículo y revirtió los $861,000 americanos para organizaciones de caridad, especialmente para proyectos de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Esa actitud definía su filosofía. Los regalos no eran vistos como propiedad personal, sino como recursos que podrían ayudar a los más necesitados. Relojes de lujo eran frecuentemente donados. Esculturas preciosas eran archivadas o revertidas para causas sociales. Cada ítem ganaba un nuevo significado más allá de su valor monetario. Para Francisco, esos regalos representaban más que gestos diplomáticos. Eran oportunidades de transformación social. Un reloj caro podía transformarse en recursos para una comunidad necesitada. Una escultura de plata podía financiar proyectos educativos. Cada regalo era una oportunidad de practicar su mensaje de solidaridad. Dentro del Vaticano, existía un complejo sistema de registro y catalogación de esos regalos. Algunos eran archivados como ítems históricos, documentando relaciones diplomáticas. Otros eran evaluados por su potencial de uso social. Había una verdadera logística detrás de esa gestión de donaciones. La contradicción era evidente y fascinante. Un papa que predicaba simplicidad, pero que recibía regalos de valor inestimable. Un líder que se negaba a acumular riquezas, pero que gestionaba un sistema complejo de donaciones internacionales. ¿Cómo equilibrar esas dos realidades? ¿Cuántas historias podrían contar esos regalos? ¿Cuántos secretos diplomáticos permanecerían ocultos en esas donaciones aparentemente simples? ¿Qué más podría ser revelado sobre esa compleja red de relaciones internacionales? En el silencio de su pequeña habitación en la Casa Santa Marta, Jorge Mario Bergoglio reflexionaba sobre su trayectoria. Un hombre rodeado de una de las instituciones más ricas del mundo, pero personalmente desprovisto de cualquier fortuna significativa. Como líder de la Iglesia Católica, él administraba miles de millones, pero no poseía prácticamente nada a su nombre. Desde joven, cuando ingresó en la Compañía de Jesús, Francisco había hecho un voto de pobreza. Este compromiso no era solo una promesa religiosa, sino un estilo de vida profundamente arraigado en su esencia. No tenía inmuebles registrados a su nombre, ninguna cuenta bancaria millonaria, ninguna colección privada de valor. Todo lo que administraba pertenecía a la Iglesia como institución. Cada recurso, cada propiedad, cada obra de arte eran patrimonio colectivo, no propiedad personal. Su misión era ser un gestor, no un propietario. Un guardián responsable de recursos que deberían servir al bien común. Las reformas que intentaba implementar eran su verdadero legado. No un legado material, sino ético. Transformar la imagen de una institución secular, conocida por su riqueza y poder, en un instrumento de justicia social y transparencia. Cada cambio en el sistema financiero, cada apertura de archivos, cada donación de propiedades era un paso en esa dirección. Pero el camino no era fácil. Décadas de tradiciones arraigadas, estructuras de poder complejas,
resistencias internas creaban barreras constantes. Francisco sabía que sus reformas iban mucho más allá de números y patrimonios. Eran un intento de reconectar la Iglesia con su misión original de servir a los más pobres. La contradicción era evidente. ¿Cómo liderar una institución con recursos miles de millones predicando simplicidad? ¿Cómo transformar siglos de acumulación de riquezas en un instrumento de transformación social? Esas preguntas lo acompañaban diariamente. Su modelo de liderazgo desafiaba todas las expectativas. Mientras papas anteriores vivían en palacios, él elegía una residencia simple. Mientras muchos veían la riqueza de la Iglesia como un símbolo de poder, él la veía como una responsabilidad social inmensa. Los desafíos eran inmensos. Reformar una institución milenaria no era tarea para un único pontificado. Pero Francisco estaba determinado. Su legado no sería medido por patrimonios o propiedades, sino por las semillas de transformación que plantara. ¿Qué futuro aguardaba a la Iglesia Católica? Que transformaciones aún estaban por venir. El tiempo pasaba y Jorge Mario Bergoglio sabía que su jornada como líder de la Iglesia Católica un día llegaría a su fin. Pero lo que realmente importaba no eran los bienes materiales o las propiedades acumuladas. Su verdadero legado sería algo mucho más profundo y transformador. Cuando miraba hacia atrás, veía una década de cambios significativos. La transparencia financiera, que antes parecía un sueño imposible, comenzaba a convertirse en realidad. El Banco del Vaticano, antes conocido por sus operaciones oscuras, ahora seguía protocolos internacionales de cumplimiento. Cada centavo sería rendido de cuentas, cada inversión sería éticamente evaluada. Su defensa inquebrantable de los pobres, de los migrantes y del medio ambiente había transformado el discurso de la Iglesia. No era más solo una institución religiosa tradicional, sino una voz activa en las grandes discusiones globales. Francisco había puesto la compasión en el centro de las discusiones institucionales, desafiando estructuras de poder establecidas. El rechazo al lujo clerical era más que un gesto personal. Era un mensaje claro: la Iglesia debería ser un instrumento de transformación social, no un símbolo de poder y riqueza. Cada propiedad donada, cada recurso revertido para causas sociales, cada decisión que priorizaba la dignidad humana sobre la acumulación de riquezas era un paso en esa dirección. Su herencia espiritual sería incomparablemente más valiosa que cualquier cuenta bancaria. No dejaría millones en bienes personales, sino un modelo de liderazgo basado en la simplicidad, la ética y la compasión. Una nueva forma de pensar la religión en el siglo XXI, más cercana a las personas, más comprometida con las causas sociales. Las reformas que inició irían más allá de su pontificado. Había plantado semillas de transformación que continuarían germinando mucho después de su salida. La transparencia, el compromiso social, la apertura para el diálogo eran ahora parte del ADN institucional que ayudó a construir. No sería recordado por los lujos o propiedades, sino por su capacidad de cuestionar estructuras antiguas. Por su coraje de enfrentar sistemas establecidos. Por transformar una de las instituciones más antiguas del mundo en un instrumento de esperanza y cambio social. El legado de Francisco sería escrito no en documentos financieros, sino en los rostros de las personas que fueron ayudadas. En los pobres amparados, en los migrantes acogidos, en el medio ambiente defendido. Su verdadera riqueza estaba en las vidas transformadas, en las esperanzas renovadas. ¿Qué otros capítulos aún serían escritos en esta historia de transformación? Y entonces, ¿qué te pareció este video sobre el Papa Francisco? A lo largo de los años, muchos han visto que él era un hombre sencillo, que en varias ocasiones rechazó regalos costosos y prefirió llevar una vida más humilde, coherente con los valores que siempre predicó. Esto generó admiración en todo el mundo y mostró que, incluso en una posición de tanto poder, es posible actuar con empatía y desprendimiento. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario aquí abajo. Aprovecha también para dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Gracias por ver y hasta la próxima.